Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Pérdidas, lucro cesante y reclamos de seguros ante el COVID-19, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Estaremos atendiendo sus preguntas al finalizar la sesión, por lo que les pedimos que nos las haga llegar a través del chat de la herramienta. Debido a la situación actual, nos obliga a estar a cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Para la presentación de hoy, nos acompañan los expertos Alfonso Crespo, socio de Forensic e Integrity Services, y Brenda Galvez, gerente de Forensic e Integrity Services. Sin más, los dejo con nuestro socio Alfonso Crespo. Gracias Mariana. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a esta plática sobre pérdidas, lucro cesante y reclamo de seguros ante el COVID-19. Como lo dijo Mariana, soy Alfonso Crespo, el socio a cargo de los servicios forenses en esta región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y junto con Brenda Galvez, mi gerente, estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Transmitimos desde dos países, Costa Rica y Guatemala, ya que este tema que comentaremos no tiene fronteras y afecta a nuestra región. Durante esta sesión compartiremos la visión de EY Forense sobre este tema y compartiremos información útil para compañías de nuestra región para medir el impacto de la crisis, medir el impacto de las restricciones han provocado en las operaciones. Una vez que pase la tormenta, iniciará el recuento de los daños. Incluso, ya desde ahora, nuestras organizaciones inician con ese recuento de los daños. Sufren pérdidas y enfrentarán o ya desde ahora visualizan posibles rupturas de contratos, utilidades que no llegarán, la posibilidad de reclamar ante seguros aquellos que cuenten con las pólizas correspondientes. Es por ello que durante esta sesión tocaremos temas como la continuidad del negocio y el manejo de crisis, los litigios y la resolución de disputas contractuales, entre otros temas. Gracias por participar, por unirse y damos inicio con Brenda Galvez. Buenos días a todos. Es para nosotros un verdadero gusto que nos puedan acompañar en este webinar, en donde vamos a estar conversando sobre pérdidas, lucro cesante y reclamos de seguro ante COVID-19. Antes de entrar en materia, queremos presentarle este pequeño comentario que tenemos acá, que nos dejó Confucio, que es: la fuerza de la nación se deriva de la integridad del hogar. Derivado de COVID-19, pues la mayoría de nosotros nos hemos visto obligados a trabajar desde nuestros hogares. Entonces prácticamente estamos interactuando mucho con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces pues es el momento idóneo para empezar a hablarle a nuestros hijos sobre la integridad. Creo que es un tema muy importante en estos días y un tema que se va a estar conversando mucho después de que pase todo este tema de COVID-19. Entonces, la exhortación a que toquemos estos temas desde nuestro hogar para que las futuras generaciones muestren la integridad tanto a nivel personal como a nivel de negocios. Les presentamos acá una pequeña caricatura en donde vemos a estas tres personas que se dedican a cualquier tipo de negocio, menos un negocio legal. Entonces vemos que están diciendo que ahora por razones de seguridad y de salud, entonces van a estar transicionando a lo que es el crimen cibernético. Más adelante también vamos a hablar un poquito sobre este tema y sobre los planes que también el área de forense tiene para hablar sobre crimen cibernético. Entonces, la llamada también de atención sobre este tema, porque también estamos viendo que derivado de COVID-19, pues muchos de nosotros podemos estar recibiendo algún tipo de correo electrónico o algún mensaje por Facebook, por ejemplo, como ofertas en donde se está dando a conocer que se están regalando pizzas, por ejemplo, y ahí en la página aparece un link que le lleva a uno a otra página en donde le solicitan información personal, incluso información sobre su tarjeta de crédito. Entonces, pues también debemos de estar muy atentos
a las medidas que están tomando ahora personas que se dedican a otras actividades que no son legales con el objetivo de beneficiarse de COVID-19 y de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo Forense puede construir un mejor mundo de negocios durante la situación de COVID-19? ¿Qué vamos a cubrir en esta sesión? En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del impacto de COVID-19 en la economía global. Les vamos a presentar una serie de gráficas en donde vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los casos que se encuentran ahorita activos de la enfermedad, el número de decesos, cuántas personas se han recuperado a la fecha. También vamos a conversar mucho sobre cuáles son las industrias que se van a ver más afectadas y también más beneficiadas como consecuencia de COVID-19 y cuál es el impacto que COVID-19 va a tener en la economía de los países, principalmente en el Producto Interno Bruto, tanto para economías a nivel global como para América Latina. Posteriormente, ya después de conocer un poco más acerca de lo que es COVID-19 y cómo ha impactado tanto la economía como los negocios, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a conversar un poco sobre lo que es el tema número 2, que es la continuidad del negocio y el manejo de la crisis, cómo las empresas en este momento pueden requerir o solicitar que se pueda ver cuál es el impacto que COVID-19 puede tener en sus operaciones y qué medidas pueden tomar sobre este tema, es decir, hacer un estudio previo o un análisis previo de cómo va a impactar COVID-19 en su operación. Posteriormente, vamos a hablar acerca de litigios y resolución de disputas contractuales. Todos sabemos que derivado del virus, pues muchas empresas se han visto en la necesidad de frenar sus operaciones y esto pues va a llevar a que en algún momento se puedan incumplir con ciertos contratos y esto de alguna forma pueda llevar a algún litigio o a una disputa contractual en un futuro. Y por último, vamos a hablar sobre la recuperación financiera y la reclamación de seguros, en donde vamos a ver, bueno, si una empresa ya se vio afectada por COVID-19, ¿de qué forma puede pues, llevar agua a su pozo para hacer frente a lo que viene más adelante? Y por último vamos a tener la sección de preguntas y respuestas, en donde vamos a interactuar un poquito más al respecto. Entonces, como todos sabemos, desde finales del año pasado, los gobiernos de diferentes países están siguiendo de cerca la evolución de COVID-19. Todos estamos muy preocupados por los efectos que el mismo ha tenido en grandes poblaciones a nivel mundial. Y por lo anterior, a nivel global se han implementado medidas para evitar el contagio y proteger la salud de los habitantes. Entonces, por ejemplo, pues vemos que ya están las prohibiciones de viajes, hay cuarentena incluso de 24 horas en la población de varios países. Y pues esto ya lo estamos viviendo en varios países a nivel centroamericano, en donde también estamos viendo que se están implementando medidas a las políticas monetarias y fiscales de cada país. Sin embargo, pues también es muy importante que conversemos sobre los efectos negativos que la epidemia puede tener sobre la economía. Esto pues nos lleva a preguntarnos cuál es el impacto de la epidemia en la economía mundial. Y pues nos lleva a ver que las empresas afectadas por el brote de COVID-19 están enfrentando desafíos de flujo de efectivo como resultado de sus operaciones interrumpidas, mayores costos operativos, pérdidas de ingreso, incumplimiento de ruptura de contratos o utilidades o lucro que no va a llegar. Acá tenemos algo de lo que ya hemos venido conversando, ¿verdad? De cómo los gobiernos están implementando esta serie de medidas para proteger a la población. Pero acá queremos llamar su atención a la gráfica que está en la parte inferior derecha de la pantalla, con base en un reporte de EY que lleva por nombre Impacto de las enfermedades en la economía global. Hemos documentado cuál ha sido el costo de las enfermedades a nivel mundial.
Entonces, por ejemplo, vemos que el costo de la epidemia del SARS del año 2003 fue de 40 millones de dólares a nivel mundial. La pandemia del H1N1 del año 2009 fue de 50 millones a nivel mundial. La epidemia del ébola del año 2013 tuvo un impacto de 53 millones de dólares a nivel mundial. Y si vemos la última barra de nuestra gráfica, en donde estamos presentando el impacto de la pandemia del COVID-19, vemos que se estima que tendrá un costo de 280 millones a nivel mundial. Esto sin contar la gran cantidad de pérdidas humanas que se están dando y que se van a seguir dando mientras la epidemia no sea controlada. Entonces, acá estamos ante un evento que está generando incertidumbre en todas las empresas. Tal cual hemos comentado, las empresas están lidiando con pérdida de ingresos, afectación en sus operaciones y en las cadenas de suministro que se han visto interrumpidas. Y también el tema que nos atañe hoy, que es el incumplimiento o ruptura de contratos y utilidades o lucro que no va a llegar. También vemos que hay consecuencias para los bancos. Muchos de los gobiernos ya han pedido a las instituciones financieras que ayuden a los prestatarios, proporcionando alivios en obligaciones de pago. Del mismo modo, compañías de bienes raíces tendrán que medir las consecuencias que tendrá para su operación si también brindan alivio a los arrendatarios en los alquileres. Esta es una slide en donde estamos incluyendo los casos globales de COVID-19. Esto está actualizado al día de ayer, 13 de abril, a las 2:20 p.m. Entonces nos estamos enfocando básicamente en la vista de Centroamérica. Vemos que el país más afectado al 13 de abril es Panamá, quien está presentando 3.400 personas infectadas a esta fecha. De igual forma, también vemos que la enfermedad está afectando al momento a 187 países a nivel mundial. Y si nos vamos a la parte de abajo, derecha de la pantalla, pues podrán observar cómo aún no hemos llegado al final de a la parte más alta de la curva. Vemos que los casos se siguen incrementando y probablemente lo sigan haciendo en los próximos días. Esta es una publicación del Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Ellos actualizan la información de forma diaria. Por si ustedes desean consultarla, pues ahí se encuentra disponible. De acuerdo con previsiones de Moody's, que es una agencia de calificación crediticia, la economía global se va a contraer un 0.5% en el 2020, seguida de una recuperación de 3.2% en el 2021. Según una publicación del Banco Mundial, se espera que el PIB de la región de América Latina y del Caribe, excluyendo Venezuela, caiga un menos 4.6% en el 2020, seguido de un retorno del crecimiento del 2.6% en 2021. Entonces, vemos que ha existido una severa reducción de la actividad económica en los últimos días. Esto pues a medida que el virus se ha ido extendiendo por todo el mundo. También vemos que los mercados de valores han seguido cayendo y los diferenciales de crédito también se han disparado, incluso cuando los bancos centrales y los gobiernos de economías avanzadas, ¿verdad?, a nivel mundial, han ofrecido garantías de liquidez y de crédito. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Básicamente vemos que hay estrés, hay ansiedad, hay incertidumbre sobre todos los costos reales que tanto los hogares como las empresas en todo el mundo vamos a tener que soportar. Durante el mes de marzo, Moody's emitió un informe que se llama Global Macro Outlook 2020-2021, en el cual se incluye el presente gráfico. En este se muestran cuáles son los efectos económicos, los canales de impacto y los sectores afectados por COVID-19.
Entonces vemos que los sectores afectados son los siguientes, si partimos de izquierda a derecha. Vemos que el canal de viajes y de turismo, que básicamente cubre lo que son aerolíneas, cruceros, hoteles, se va a ver afectado. Esto derivado de las restricciones en viajes y la cuarentena que ya se estableció, tal cual hemos venido conversando. Las aerolíneas y los cruceros, pues vemos ya desde varios meses atrás que son una de las industrias más afectadas. Los aviones pues prácticamente están parados, entonces no han tenido operación en los últimos días. Si vamos a la segunda columna, vemos que es la de consumo. Acá se va a ver afectado el transporte, la educación, los servicios locales o de retail. Esto también derivado de medidas de cuarentena que se han establecido. Por ponerles un ejemplo, en el caso de Guatemala, pues vemos que ahorita no está operando el transporte público y tampoco está operando el transporte que va a las diferentes provincias del país. Entonces, básicamente, pues ahí hay ya bastante pérdida para este sector en particular. En el caso de lo que son las cadenas de suministro, acá vemos que se encuentra afectado lo que es tecnología, autos, telecomunicaciones, los embarques y farma, esto derivado de retrasos y escasez en los productos a nivel mundial. Todos sabemos que China es uno de los principales proveedores de materias primas, entonces pues prácticamente ahorita en muchos países no se acepta ningún tipo de producto o embarque que venga de dicho país. Hace unos días estaba leyendo la noticia de, por ejemplo, un crucero que quería pasar por el canal de Panamá porque venía de Estados Unidos en donde no se le permitió atracar. Iba pasando por Panamá para buscar otro lugar en donde se le permitiera el ingreso. En la siguiente columna vemos lo que es servicios y productos de salud. Entonces vemos que existe una mayor demanda de servicios de salud y de productos relacionados. Esto ha provocado escasez e incrementos en los precios de los productos, como ya lo hemos visto en artículos como las mascarillas o el alcohol en gel, las cuales están escasas, o si bien hay o están disponibles, pues están a precios mucho más altos de los que se encontraban unos meses atrás. Y por último, la volatilidad en los mercados financieros que también hemos estado conversando. Las siguientes slides están relacionadas con las principales categorías en las cuales los consumidores esperan gastar más o menos respectivamente. Esta información fue publicada por el Boston Consulting Group, que es un especialista en estrategia empresarial. Ellos realizaron una encuesta de sentimiento del consumidor en el mes de marzo en 5 de los países más afectados por la pandemia. Aquí pues se incluye China, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Entonces acá en esta primera diapositiva vemos cuáles son las categorías en las cuales los encuestados planean gastar más en los próximos 6 meses. Entonces, si partimos de la primera columna que vemos acá, que es China, que es el país en donde surge el virus, entonces vemos categorías como salud preventiva, vitaminas y suplementos, comida fresca y orgánica, cuidado del hogar, seguros, educación, ahorros, móviles y cosméticos. Entonces, si nos guiamos por los colores que están identificados cada una de estas categorías, vemos que las mismas se repiten en los otros países. Tenemos algunas variaciones, como lo son procedimientos médicos, comida y bebida empacada y entretenimiento en Italia, y lo que son los servicios públicos en UK, o los carros o los automóviles en Francia. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, pues las personas le están apostando más a todo el tema de prevención, de salud, de cuidado, ¿verdad? Como tal. Entonces son categorías
en las que esperan gastar más en los próximos 6 meses. Si pasamos a la siguiente slide, entonces acá vamos a ver la otra cara de la moneda. Es decir, las categorías en las cuales los encuestados planean gastar menos. Entonces, si realizamos el mismo ejercicio y partimos de la columna de China, vemos que acá hay categorías como restaurantes, viajes, tabaco, lujos y moda, alcohol, transporte público, equipo para hacer ejercicio, juguetes y juego, entretenimiento y carros y automóviles. Si hacemos el mismo ejercicio que hicimos en la slide anterior, entonces vemos que estas categorías también se repiten en los otros países. Y pues tenemos algunas variaciones como lo son las apuestas, los electrodomésticos, la decoración del hogar, ropa de dama en el caso de Italia y la ropa de abrigo en el caso de UK. Y aquí no solo los impactos económicos sufren las empresas o los sectores que platicó Brenda hace 2 hojas, que son los que directamente hemos sido impactados a través de las restricciones y a través del combate hacia la enfermedad. Esta segunda hoja donde manifiestan cuál es donde menos van a gastar, ese será el segundo impacto o la segunda ola, como preveemos en algunas de las organizaciones, que continuará su martirio después, una vez que levanten las restricciones y una vez que la actividad regrese a su normalidad. Las empresas que se ubican en estos sectores continuarán todavía ese calvario durante meses y meses, como lo dice aquí, 6 meses, porque es donde la interés de gasto y de consumo ha disminuido. Y estos países son ejemplos que bien aplican hacia los países de nuestra región, donde también será similar. Todos aquellos negocios que se encuentren en restaurantes, en viajes, en artículos de lujo, verán poco a poco, verán mucho más lenta su recuperación, más allá que aquellas otras organizaciones. Correcto. Entonces, básicamente, en resumen, vemos que hay bastante coherencia en las categorías de gastos que los consumidores de diferentes países identifican o están identificando como aquellos en los que es probable que gasten significativamente más o menos. Entonces, como bien decía Alfonso, vemos que categorías como viajes, restaurantes, lujo, estas se repiten como categorías perdedoras y pues les va a tomar mucho más tiempo recuperarse, no solo en China, sino que en todo el mundo. En esta slide les estamos presentando un resumen de cuáles son las categorías que se van a ver más afectadas como consecuencia de COVID-19 con base en la encuesta de BCG. Entonces, básicamente es una visualización de lo que ya hemos venido conversando. Entonces, con base en lo anterior, ¿cuál es la previsión de crecimiento de PIB real para algunas economías? Acá les estamos presentando la información para las economías del G20, que es el grupo de los países más poderosos del mundo y que representan aproximadamente un 85% de la economía a nivel mundial. Entonces, acá se incluyen países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, China. Acá en esta presentación nos vamos a enfocar en 2 países de América, como lo son México y Brasil. Entonces, si vemos en el caso de México, se espera que cierre con un menos 3.7% de PIB real y para 2021 se prevé un crecimiento del 0.9%. En el caso de Brasil, se espera que cierre con un menos 1.6% y que para el 2021 tenga un crecimiento del 2.7%. Más adelante vamos a hablar un poquito más de estas economías en particular. Si vemos acá, en el resto de países del G20, si nos enfocamos en lo que es China, China se prevé que cierre con un 3.3% de PIB real
pero para 2021 se espera que tenga un crecimiento del 6.0%. Entonces, si nos damos cuenta, independientemente de que fue el país en donde inició el virus, también ha sido el país que reaccionó también de forma anticipada al virus. Sabemos que en el momento hay muchas noticias en donde podemos ver que tal vez China está mintiendo sobre los números o sobre cómo afectó el virus al país como tal. Pero por el otro lado, también vemos que fueron uno de los países en donde se actuó de forma anticipada para evitar que los contagios fueran mucho más y que se frenara por mucho más tiempo su economía. Entonces, por ejemplo, también hay algunos estudios que muestran que al 17 de marzo, el 99% de los negocios en China ya se encontraba operando. También en marzo 27 ya había un 85% de recuperación en el consumo de carbón. A marzo 26 ya había un 50% de recuperación de pasajeros en el metro. Hace unos días también salía la noticia de que Wuhan, que es la provincia en donde surgió el virus, también ya había iniciado los viajes hacia afuera. Vemos también que entre febrero y marzo ya hubo un 135% en el crecimiento de las transacciones en restaurantes. De igual forma, pues a febrero 27, el 80% de los hoteles alrededor del país ya habían abierto. Un 99% de los supermercados también ya estaban operando en Shanghái, por ejemplo, al 19 de marzo. Y al 19 de marzo también el 100% de los centros comerciales ya estaban abiertos. Entonces, sí es cierto que se está hablando mucho acerca de cómo China pudo haber mentido sobre los números, pero también lo que estamos viendo ahora pues ya es un proceso de recuperación que, si bien es cierto le ha tomado algunos meses, pues ya está surgiendo poco a poco su economía. Acá les presentamos cuál es la previsión de crecimiento del PIB real para algunos países de América Latina y el Caribe. Esto fue publicado en un reporte semianual para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial. Entonces, si vemos, por ejemplo, en países como Costa Rica, se espera que el PIB cierre con un menos 3.3% en el 2020, pero se prevé que en 2021 crezca 4.5%. En el caso de Guatemala, se espera que cierre con un menos 1.8%, pero se espera que crezca a 4.4% en 2021. En el caso de Honduras, se prevé que cierre con un menos 2.3%, pero se espera una recuperación de 3.9% en 2021. En el caso de México, se espera que cierre con un menos 6% en 2020, pero se prevé un crecimiento del 2.5%. En el caso de Panamá, se espera que cierre con un menos 2% y que crezca un 4.2% en el 2021. Y en global, para Latinoamérica y el Caribe, se espera que cierre con un menos 4.6% y se prevé un crecimiento del 2.6%, que era parte de lo que ya habíamos conversado en diapositivas anteriores. Ok, si nos enfocamos, como les había comentado, en lo que es México y Brasil, vemos que en el caso de México es una economía que está muy expuesta a Estados Unidos. Esto pues básicamente lo hace muy vulnerable. De igual forma, pues tal cual hemos conversado, también se espera una reducción en el área de turismo.
El turismo representa un 16% del PIB de México, entonces esto va a representar también una fuente adicional de vulnerabilidad para el país. En el caso de Brasil, el gobierno y la banca central también han anunciado que se van a tomar algunas medidas para mitigar el impacto económico y también para brindar apoyo a las empresas y a segmentos vulnerables de la sociedad. Sin embargo, recordemos que Brasil tiene un déficit fiscal y una deuda que está relativamente alta, y esto de alguna forma también va a limitar la capacidad del gobierno para proporcionar una respuesta fiscal más sólida. Hasta el momento hemos platicado de en dónde se encuentran concentradas principalmente las pérdidas, aunque también, como lo manifestó Brenda en esos mapas, en las economías completas se ven afectadas, no solo los segmentos que platicamos, sino los países por completo. Y también platicamos una primera impresión de que no solo estos segmentos impactados directamente son aquellos que sufren, sino otros negocios que van a sufrir todavía mientras llega la recuperación. Esto hace complicado que se manifieste, que se identifique de qué manera va a impactar a la organización. ¿Para qué? Para presentar ante accionistas. Si el negocio tiene préstamos bancarios, pues bueno, presentar ante bancos y acreedores para establecer diferentes términos y condiciones, negociar nuevos términos y condiciones. Si pertenece la organización a un grupo empresarial, bueno, reflejar tal vez a sus números cuáles son los impactos que tiene en sus operaciones y hacia futuro, lo que prevén, ese forecast que viene hacia adelante, cómo se impacta por la situación del COVID, son los temas que vamos a platicar ahora. Esta primera sesión o esta primera parte de la sesión la enfocamos a identificar estos segmentos y estas ubicaciones, pero ahora platiquemos de qué manera las organizaciones pueden ya medir todas estas situaciones y a través de 3 grados de profundidad. Una, como lo iremos viendo, es a través de la continuidad del negocio. El negocio sigue y hay que reconocer, identificar cuál es el impacto. 2, pero después hay que entrar a un nivel mayor de profundidad, es decir, dependiendo de la forma de operar de mi negocio, de qué tan envuelto estoy yo con contratos con clientes o con proveedores detrás de mí, etcétera, de qué manera me impacta y viene hacia adelante situaciones que debo de prever y que debo reconocer y que debo medir en estos momentos. Y finalmente el tercer tema, donde platicaremos sobre aquellos que tienen alguna póliza de seguros y que podrían encontrar alguna cabida para hacer reclamos y presentar reclamos por estas pérdidas y obtener algo de liquidez, algo de beneficio inmediato, claro, ¿no? Porque se debe hacer un ejercicio y cumplir con los requerimientos que tienen esos procesos de las pólizas, pero pues que al final de cuentas sí representan una opción donde los negocios pueden obtener algo de agua para el pozo. Gracias, Alfonso. Entonces, como bien les comentaba hace unos segundos, Alfonso, vamos a conversar un poco acerca de lo que es continuidad del negocio y manejo de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros visualizamos a futuro? Van a surgir algunas serie de problemas complejos, ¿verdad? En donde se va a requerir realizar un Early Case Assessment. Entonces, básicamente esto constituye una evaluación práctica para identificar y verificar el monto y tipo de daño por el brote de COVID-19. También determinar una serie de escenarios y su duración y cálculos complicados de daños, lucro cesante e interrupción del negocio. Entonces, en el caso de daños, pues son todas las medidas de carácter extraordinario y ajenas que realizan las compañías para tratar de solucionar un problema
y las cuales tienen un impacto real negativo en los estados financieros de las compañías. Entonces, básicamente acá vemos que en algún momento va a ser necesario que todo esto sea revelado en los estados financieros de las compañías. De igual forma, en el tema del lucro cesante, que también lo conocemos como ganancia frustrada o una utilidad dejada de percibir, pues básicamente es todo el beneficio que las compañías van a dejar de percibir como consecuencia del problema de COVID-19. Y por último, pues la interrupción del negocio que podría darse en algún momento como consecuencia de lo que ya hemos venido conversando. En el caso de litigios y resolución de disputas, pues ya hemos también conversado de que como consecuencia de COVID-19, en muchos casos, pues algunas compañías se han visto en la necesidad de parar sus operaciones, esto como consecuencia también de que ya no cuentan con los insumos para seguir operando, o puede ser que por algún tipo de regulación establecida por el país en el que se encuentran, no puedan continuar con sus operaciones. Esto pues puede dar lugar a que se dejen de cumplir con algunas de las cláusulas contractuales que las empresas pues han firmado con algún cliente o con algún proveedor. Entonces, básicamente, pues acá las empresas podrían hacer o pueden requerir que se realice un Early Case Assessment en donde se puede identificar si existe algún área de riesgo o alguna posibilidad de que un tercero presente algún reclamo a la compañía. Entonces, básicamente, pues en esto consiste este Early Case Assessment, verificar de forma anticipada si hay algún riesgo y si algún cliente o proveedor puede requerir el pago de algo por incumplimiento de contratos. De igual forma, la evaluación de daños y perjuicios por incumplimiento de contratos y por violaciones de acuerdos contractuales. Acá pues se incluye la evaluación del daño emergente y del lucro cesante que conversamos en la diapositiva anterior. La investigación de implicaciones contractuales de la interrupción del negocio, que también ya hemos visto pues, que podrían dejar de operar por X o Y circunstancia. El establecimiento de una estrategia financiera para hacer o defender una reclamación, incluyendo cuantificar y evaluar la responsabilidad potencial. Acá es muy importante recalcar que en el caso de una auditoría forense o una revisión forense, nosotros utilizamos ciertas herramientas que nos permiten analizar, exhibir documentos electrónicos y comprobar de esta manera cuáles son los términos de los contratos existentes para cláusulas de fuerza mayor. Y por último, las compañías pueden requerir los servicios periciales en contabilidad y finanzas, así como el testimonio de experto. Y aquí lo que recomendamos para sus organizaciones es recorrer este mismo camino, ir, por ejemplo, primero con una evaluación sencilla, rápida, de cuáles son las áreas de riesgos. Después y profundizar en la evaluación de los daños y el cumplimiento, dependiendo de los contratos comerciales que tengan. Si ya ustedes observan al interior de su organización que sí hay contratos y acuerdos comerciales que tendrían un impacto, podrían ustedes realizar entonces la investigación de esas implicaciones contractuales. Y así continuar poco a poco en el nivel de profundidad de los ejercicios. Al final, lo que buscamos transmitir es que no se confíen una vez que levanten las restricciones y que regresemos a la normalidad. En este momento, todos mostramos un sentimiento de solidaridad, somos responsables, nos apegamos a las disposiciones que establecen los gobiernos y los sistemas de salud para quedarnos en casa. Pero lo comentaba,
cuando pase la tormenta y que inicie el recuento de los daños, dependiendo de cómo se encuentra envuelta nuestra organización a través de contratos, podríamos enfrentar todavía golpes adicionales más allá de los que ya sufrimos en este momento. Organizaciones que dicen, oye, aquí hay un incumplimiento de contrato y pues vengo a tocar la puerta para hacer la reclamación correspondiente. La solidaridad cuando se trata de recuperar los aspectos económicos puede quedar en un segundo grado y ahora lo que se busca es la supervivencia. Entonces, buscamos transmitir que las organizaciones vayan por esta escalera de hacer este ejercicio primero, que puede ser muy rápido, de manera sencilla, si tenemos áreas de riesgos, cómo estamos en contratos, entonces investigo la interrupción de estos contratos, debo prevenir o prever que debo defenderme de alguna reclamación, ¿puedo yo, por el contrario, ser el que lleve una reclamación, etcétera? Entonces, este es uno de las escaleras que vemos que las organizaciones van a requerir. ¿Para qué? Para llegar al final también a la cuantificación de los impactos que le produjo toda esta situación del COVID. Ok, entonces, como veníamos conversando, lo que se visualiza a futuro es que la mayoría de disputas que se van a dar como consecuencia de COVID-19 involucrarán cuantificación de pérdidas y de daños. Y la forma más común de disputa comercial que va a surgir va a ser por el incumplimiento en contratos u obligaciones tal cual veníamos conversando. En el caso de lo que son incumplimientos en contratos u obligaciones, acá la compañía deberá pues emplear un análisis de ganancias y pérdidas con el objetivo de determinar pérdidas y daños sufridos. Como venimos diciendo, las pérdidas y los daños se producen cuando no se puede obtener las ganancias que normalmente se obtendrían si no fuera, en este caso, por la acción de un tercero como consecuencia de COVID-19. Ya hemos conversado un poco acerca de lo que son incumplimientos en contrato, interrupción de negocio y el tema de los litigios. Pero, ¿qué otros aspectos pueden surgir durante COVID-19? Puede darse lo que es la negligencia de responsabilidades profesionales y la coerción de accionistas. Como todos sabemos, pues muchos de nosotros ahora estamos trabajando desde casa. Algunas empresas no estaban preparadas para hacerlo y esto de alguna forma las vio obligadas a realizarlo. Pero al hacerlo, puede que hayan disminuido en los controles que tenían establecidos a nivel de sistemas o también controles establecidos físicos que ya nos están dando como consecuencia de estar trabajando desde casa. Entonces, es importante también que se mida la parte de negligencias de responsabilidades profesionales. Otro tema es la coerción de accionistas, en donde, pues, dada la situación en la que encontramos, se puede aceptar erróneamente alguna oferta o se puede dar algún tipo de situación que no sea la correcta o que no sea realizada conforme las políticas y procedimientos que tiene establecido la compañía. Si pasamos ahora a lo que es recuperación financiera y reclamos de seguro, entonces básicamente acá las compañías pues también deben de evaluar cuáles son los impactos en los negocios generados por COVID-19 y la procedencia de los reclamos que se puedan dar. Entonces acá deberán de evaluar cuál es la aplicabilidad de las coberturas de seguros, incluida la de interrupción del negocio, en donde básicamente pues habría que verificar si el seguro con el que cuenta la compañía cubre la pérdida de ingresos sufridos como consecuencia de COVID-19 y en muchos casos si cubre el ingreso comercial, los gastos operacionales
la parte de la nómina y cualquier otro gasto extra adicional que se haya realizado para poder mantener la operación. También evaluar reclamos por subsidios y reclamos por fuerza mayor. Preparar las reclamaciones de seguros, incluida la estrategia de siniestros y la orientación sobre la aceleración del proceso en general. Identificar opciones de recuperación financiera y mitigación disponibles y orientación de procesos de recuperación complejos. Medir, documentar, preparar interrupciones comerciales, la cadena de suministros, la cancelación de eventos y otros tipos de reclamos de seguro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impulsar de manera efectiva el proceso para levantar la información, acumular y documentar los reclamos. Esto para acelerar el ingreso de flujo efectivo de los reclamos. Y pues básicamente que las compañías puedan de esta forma continuar con su operación. Alfonso, antes de proceder a la siguiente diapositiva, no sé si tienes algún otro comentario. Sí, por acá recibimos varias preguntas relacionadas con el tema de los seguros. Una de ellas señala que las pólizas usualmente no cubren pandemias. Y es cierto, las pólizas de seguros usualmente no cubren las pandemias y esto viene desde tiempo atrás, desde que, por ejemplo, el SARS, influenza, que son las pandemias últimas que sufrió el mundo, desde ahí por lo menos tuvo una mayor fuerza el que las aseguradoras restringieran el reembolso por situaciones de interrupción de negocio. Sin embargo, algunas pólizas de seguros están sujetas también a la interpretación y al debate con la aseguradora. Por ejemplo, muchas de ellas sí cubren las interrupciones de negocio cuando estas fueron generadas por orden de autoridad. Entonces, caso por caso, habrá que valorar negocio por negocio cómo vivieron o cómo enfrentaron esta situación, pero cuando el negocio, el cierre o suspensión de actividades puede existir una puerta para reclamarse. Vamos a imaginar un escenario. No es que mi organización presentó casos positivos de COVID-19 y que por lo tanto la autoridad me requirió el cierre, sino que estoy en un parque industrial o estoy en un centro comercial donde uno de los vecinos vivió esta situación y por exigencia de la autoridad, el resto de organizaciones que están cercanas se ven restringidas en su acceso, en su operación. Claro, las aseguradoras podrán debatir, pero hay posibilidades o hay algunas puertas que se pueden valorar caso por caso. Esa es una de las principales preguntas que hemos llegado. Adelante, Brenda. Gracias. Ok, entonces comentarles que en el área de Forensic and Integrity Services contamos con experiencia internacional en tratamiento de problemas complejos en tiempo de crisis, incluidos los cálculos de pérdidas, lucro cesante, ruptura o incumplimiento de contratos, investigaciones, seguros y reclamaciones y disputas. Si tienen preguntas, por favor, pueden escribirlas o hay una opción que es levantar una manita que está en su panel de control para que el organizador pueda abrir micrófono para que pueda expresar o a través de manera escrita. De momento, vamos atendiendo otras preguntas que han surgido. Nos han manifestado si la organización que enfrenta préstamos ante bancos debería reflejar o reconocer estos montos de pérdidas en sus estados financieros. La respuesta es
hagamos el ejercicio, hagan su ejercicio de verificar si ustedes se encuentran en alguno de los sectores que hemos platicado que son los de impacto directo o en alguno de los otros sectores que son aquellos que van a demorar su recuperación, porque los consumidores no van a gastar o no son prioridad en el gasto de los consumidores. Dos, identifiquen también de qué manera esta crisis impactó en sus operaciones, si fueron interrupciones de negocios o si hay dificultades para yo colocar mi producto o para que el proveedor me traiga la materia prima con la cual yo debo producir y que la necesito para continuar mis operaciones, de tal forma que caso por caso se vaya identificando cuál es el impacto que sufrió. Hacer obviamente esos escenarios hacia adelante para medir de qué manera la interrupción de negocios tiene un precio y un valor económico dentro de mis estados financieros y con eso identificar si los KPIs que tengo negociados con el banco que debo de cumplir para mantenerme siempre en una posición requerida que me satisfaga el dinero para entregarle al banco su préstamo, etcétera, si los cumplo o no los cumplo. Y de tal forma que si en el escenario visualizamos que no cumpliremos los KPIs exigidos en el contrato, pues se podrá hacer un acercamiento para hacer una renegociación. Voy a proceder a mirar algunas de las preguntas. Nos comentan que sí, los cierres por orden de autoridad normalmente carecen de cobertura. Algunas pólizas sí negocian o establecen que cuando la interrupción de negocio se da por el cierre de orden de autoridad, puede estar cubierta. Claro, siempre hay que leer la letra pequeña y el resto de las condiciones y de las cláusulas, porque si este cierre de autoridad proviene de una pandemia, puede que no esté cubierta. Pero lo platicaba en el ejemplo anterior, donde en un parque industrial muchos de los negocios pudieron verse afectados producto de una confirmación, no en su negocio, sino en uno de los negocios que participa o que forma parte de ese complejo, de ese parque industrial. Estoy viendo otra de las preguntas que me formulan es sobre contratos con gobierno. Organizaciones que tienen contratos con gobierno y que su duración o su vigencia es amplia, es extendida, si esta pregunta se relaciona con una empresa que se vincula, por ejemplo, con mantenimiento o con las construcciones de carreteras, vialidades y puentes, y que esos contratos suelen tener una duración de varios años. ¿De qué manera se impacta en este momento del COVID? Sí, hay que mirarlo porque los términos y condiciones de ese contrato pues establecen las responsabilidades, pero también establecen las medidas en que cada una de las partes puede poner en suspensión el ejercicio o la continuidad del contrato. Pueden establecer, lo he visto en esas cláusulas que establecen tiempos o plazos de espera, de interrupción, porque las prioridades en el presupuesto o en el gasto público del gobierno pueden cambiar constantemente. Y entonces, si esta situación pasó para esta organización, el gobierno podrá tener, debido a su concentración y su atención en los temas de COVID, prioridades diferentes y poner en pausa el contrato. Esto representa que el contrato sea roto, pudiera ser que no. Esto representa que el contrato se le puede reclamar daños y perjuicios. Habrá que estudiar bien con claridad cuáles son esas condiciones del contrato, porque puede estar dentro de las opciones permitidas que el contrato lo facilita, o bien puede que no, porque la organización pudo tener a su equipo de trabajo, a su maquinaria totalmente parada, sin ejercer algún tipo de labor,
porque estaban 100% dedicados y concentrados a prestar ese servicio con el gobierno, porque era de un grado de especialización que no le permitía en ese momento colocar el servicio con otro cliente. Finalicemos con un par de preguntas. Una que se relaciona con los contratos, que si hacia adelante visualizamos que el incremento en los litigios por contratos se dará. La respuesta es sí, y por eso los invitamos a que ustedes caminen ese ejercicio de identificar hacia el interior de sus organizaciones cómo se encuentran envueltos a nivel de contratos para que prevean si si hay áreas de riesgo en su negocio que los puedan impactar de manera adicional y colateral hacia futuro una vez que esto se recupere y más allá de los impactos que ya recibimos. La realidad es que sí visualizamos que en un futuro se pudieran generar estas situaciones. Y la última de las preguntas que vemos, perdón, por razones de tiempo y por respeto al resto de la audiencia, entonces una última pregunta que vemos es si todos estos datos o impactos deberían revelarse en los estados financieros de las organizaciones. La respuesta es sí. Hoy en día las organizaciones están primero identificando y haciendo esa valoración de cuál es el monto que afecta en sus operaciones, en sus estados financieros, hacen estos escenarios hacia adelante, identifican el valor de qué tan amplio o extenso podría ser ese impacto y lo están reconociendo en los estados financieros. ¿Hay reglas contables? Sí, claro. Hay que identificar cuáles son esas reglas que se requieren para proyectar o identificar adecuadamente estos impactos en los estados financieros, pero sí, hacia futuro forma parte de los ejercicios que están realizando las organizaciones. Otras preguntas que nos llegaron y que no tuvimos oportunidad de contestarlas, les daremos respuesta ya de manera individual, uno por uno, de manera indirecta a través de los datos que nos proporcionaron. De esta manera nos extendimos unos minutos en el tiempo, pero les agradecemos mucho la participación y el haber escuchado acerca de este tema que no son las buenas noticias que quisiéramos escuchar, pero entre más conscientes seamos de los impactos que podríamos tener en nuestras organizaciones durante este momento de crisis, mejor estaremos preparados para atender y resolver esta situación. En nombre de Brenda y el mío, les agradecemos la atención y la asistencia a este ejercicio. Gracias a todos por su participación. Por último, comentarles que más adelante estaremos teniendo un webinar sobre tecnología forense, en donde vamos a mostrar herramientas que conocen empresas transnacionales. Entonces, también esperamos contar con su participación. Que tengan un buen día. Gracias.